Hola, buen día. Bueno, pues mi equipo y yo les vamos a presentar un pequeño video lo más resumido posible para que sea de su entendimiento y se logre entender lo que es el catabolismo. El metabolismo se define como la suma de reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo con el fin de mantener la homeostasis. Se divide en dos vertientes. Tenemos aquí el anabolismo y el catabolismo. Aquí ocurre la síntesis de moléculas a partir de precursores más simples. Y a través de las reacciones anabólicas generalmente se da un consumo de energía. Y en el catabolismo se genera a partir de moléculas complejas a moléculas simples, es una degradación. Y a través de las reacciones catabólicas se da la liberación de energía. En el caso de los lípidos tenemos a los triglicéridos como principal fuente de energía. Los triglicéridos están constituidos por un glicerol unido a 3 cadenas de ácidos grasos. El glicerol converge con estas rutas de la molécula de 3 carbonos, eventualmente puede ser convertida a piruvatos. Y así también las 3 cadenas de ácidos grasos, entrando en una ruta catabólica conocida como beta-oxidación, eventualmente se convierten en acetil-CoA. Y mismo acetil-CoA que va a llevarnos al ciclo de... Constituyendo los 3 grandes macronutrientes tenemos a los lípidos, carbohidratos y proteínas, los cuales pueden ser objetivos tanto de rutas anabólicas como de catabólicas. En el caso de los carbohidratos tenemos a la glucosa. Esta entra a una serie de reacciones conocida como glucólisis. A través de estas reacciones, partes de glucosa y eventualmente llegamos a piruvatos. Durante este proceso se va a estar obteniendo moléculas energéticas como ATP, pero también el acarreador de alta energía conocido como NAT. Si existe presencia de oxígeno en los piruvatos, pueden ser conducidos a convertirse en acetil-CoA. Se toma oxígeno y se libera dióxido de carbono, pero también se puede obtener el acarreador de alta energía conocida como NAT. El acetil-CoA puede entrar a un proceso cíclico de 8 pasos que se conoce como el ciclo de Krebs. A través de esta ruta metabólica también se requiere el consumo de oxígeno y así también vamos a tener la liberación de dióxido de carbono. A través de esta ruta metabólica se va a estar obteniendo acarreadores de alta energía, dentro de los cuales conocemos al que estaba mencionando aquí, que se llama NAT, pero también tenemos al acarreador de alta energía conocido como FAT. Tanto los NAT como los FAT obtenidos por la glucólisis y el ciclo de Krebs pueden ser enviados a un proceso denominado cadena transportadora de electrones o también fosforilación oxidativa. En el caso de los lípidos tenemos a los triglicéridos como principal fuente de energía. Los triglicéridos están constituidos por un glicerol unido a 3 cadenas de ácidos grasos. El glicerol converge con estas rutas de la molécula de 3 carbonos, eventualmente puede ser convertida a piruvatos. Y así también las 3 cadenas de ácidos grasos, entrando en una ruta catabólica conocida como beta-oxidación, eventualmente se convierten en acetil-CoA. Y mismo acetil-CoA que va a llevarnos al ciclo de... Metabolismo se refiere a todas las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo y estas se dividen en dos partes, catabolismo y metabolismo. El catabolismo se refiere específicamente a los procesos de degradación. Cuando nosotros hablamos del catabolismo se refiere a un proceso degradativo donde las moléculas grandes son todos los polímeros que yo me como, que son los carbohidratos, el concepto que tenemos aquí arribita. Y también
a los polisacáridos, los lípidos y las proteínas. Todas estas las tengo que degradar y hacer moléculas más pequeñas hasta que mi cuerpo las oxide y exhale como dióxido de carbono. Son los 3 conceptos principales que tenemos aquí arribita. Después tenemos que el catabolismo es meramente degradativo. La degradación se hace por oxidación y hay 2 funciones principales del catabolismo, las cuales son producir energía celular en forma de ATP y producir metabolitos que mi célula necesite para cumplir con su función. Los metabolitos nos referimos a que se refiere a cualquier producto que se haya generado dentro de una reacción metabólica o anabólica. Para esto, el proceso oxidativo degradativo nos referimos y englobamos a lo que es el catabolismo. A continuación vamos a explicar la ruta de degradación por parte de nuestros carbohidratos, ¿sí? Que son este conceptito que tenemos aquí. Existen varias rutas de degradación para el metabolismo de nuestros carbohidratos. En la mayoría de estos se toma como punto de partida la glucosa y este compuesto es un monosacárido, ahí lo tenemos, ahí lo presentamos, de 6 carbonos, principal combustible de las células. Para que la glucosa pueda generar la energía se necesita de 10 reacciones enzimáticas que en conjunto reciben el nombre de glucólisis. Esta es la vía inicial del catabolismo de la degradación de carbohidratos y esta tiene 3 funciones: la generación de moléculas de alta energía, que es el ATP y NADH, como fuente de energía celular en procesos de respiración, al igual que la generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs, que es el que mostramos aquí abajito, el de amarillo, Y por último, la producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos. Bueno, y un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro del catabolismo de los carbohidratos es de que nuestro piruvato de deshidrogenasa es el que va a llevar al máximo grado de oxidación a nuestro carbono. Y enseguida nos pasamos al catabolismo de lípidos. Este va a empezar desde que yo me coma los lípidos. Los tengo que procesar primero a monómeros que se van a llamar ácidos grasos y glicerol. Y luego, por otro proceso, los llevo a acetil-CoA. Después, a partir de ahí, hacia lo último, el proceso es el mismo. Son lípidos, ácidos grasos, acetil-CoA. Y de ahí se va a pasar a nuestro ciclo de Krebs y va a producir ya el CO2 y el H2O. Primero es nuestra ruta de lípidos. Se crea una digestión y absorción. Son ácidos grasos y el glicerol. Se crea un catabolismo. Se van al acetil-CoA. Este proceso se va al ciclo de Krebs. Y aquí nos genera esto. Bueno, pues a continuación seguimos con el grupo de las proteínas. Para empezar tenemos que tener en cuenta que las proteínas están hechas por aminoácidos. Aquí lo mostramos. Y estas, para convertirse en aminoácidos, lo haré posible a nivel digestivo, empezando y terminando por mi estómago, el cual la digestión de proteínas se da en el estómago porque necesito el pH ácido. Las proteasas van a cortar los enlaces peptídicos para dejar mis aminoácidos libres. Nuestra enzima se va a llamar proteasa. Los desaminasas son los que cortan y lo eliminan. Y las transaminasas son los que cortan el grupo amino y lo ponen en otro lugar donde lo ocupe. Esto es un poco de lo que podemos explicar desde un inicio, de lo que se dieron de los carbohidratos, los lípidos, proteínas. Se crea a nivel general una digestión u absorción. Por parte de los carbohidratos, pues son los monosacáridos,
por parte de los lípidos son aquí están los ácidos grasos y glicerol. Por parte de las proteínas tenemos lo que son los aminoácidos. Dentro de los carbohidratos se va a crear ácidos grasos, que es el colesterol también, o cuerpos cetónicos. Y pues dentro de nuestros lípidos, ya ahorita expliqué un poco de lo que carbohidratos, monosacáridos, lípidos, ácidos grasos y glicerol, proteínas y aminoácidos. Y en nuestros lípidos se crea a gran rasgo la digestión y absorción, que es general entre estos tres. Después de aquí, pues ya tenemos entendido que son ácidos grasos y glicerol. Se crea un proceso de catabolismo. En este se hace el acetil-CoA, se pasa. Después se va hacia el ciclo de Krebs. Y por último, crea el CO2. Al igual que aquí en las proteínas, no se alcanza a ver aquí. En nuestras proteínas, pues tenemos lo que son los aminoácidos y es la explicación que ya acabo de mencionar. Hola, yo soy Dana Paola y a continuación voy a presentar lo que es el ciclo de Krebs con sus rutas metabólicas. Para empezar, el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo ácido cítrico, es una de las rutas metabólicas más importantes en los seres vivos, pues unifican una sola reacción bioquímica el metabolismo de las principales moléculas orgánicas, que son los carbohidratos, ácidos grasos y proteínas. El ciclo de Krebs es una ruta central del metabolismo, donde se genera en la mitocondria de la célula en eucariotas y en la citoplasma en procariotas. Se genera a partir de una molécula llamada acetilcoenzima A o acetil-CoA, y se usan 2 acetil-CoA y se obtiene 2 ATP, 6 NADH y 2 FADH2, y es un proceso cíclico. Recordemos que en el ciclo de Krebs se genera a partir de la acetilcoenzima A, que es en esta surge de cuando un piruvato que tuvimos en la glucólisis interactúa o reacciona con una coenzima que se llama coenzima A y se forma en acetil-CoA. Es como un proceso previo para que se dé en el ciclo de Krebs. Entonces lo primero, ahora sí en el ciclo de Krebs, es que el acetil-CoA reacciona con la hormona oxalacetato que tiene 4 carbonos, que es este 4C, y produce un citrato que tiene 6 carbonos, que sería este. En este proceso de reacción se produce una primera molécula llamada citrato. Después de esto se produce un proceso de oxidación del momento en el que el citrato pasa a ser un succinil-CoA, que sería este, y el proceso de oxidación sería este. Entonces, pues entran 2 NAT que tienen la molécula o la coenzima descargada con 0% de energía. Y tras este proceso de oxidación de citrato a succinil-CoA se cargan y salen 2 NAT al 100% y en este proceso, una molécula que tenía 6 carbonos se rompe y ahí es de donde se genera la energía y produce uno de 4 carbonos, que sería este, y se libera en este sentido 2 dióxido de carbono, que sería este. Luego ese succinil-CoA va a reemplazar en su estructura química la CoA por un grupo fosfato, y cuando este CoA se sustituye por un grupo fosfato se convierte en succinato, que sería este. Y en este proceso entra la molécula de ADP más Pi, descargada al 0% de energía. Y como se está liberando energía de este proceso, el ADP más Pi aprovecha y se carga porque tiene la energía que necesita para que del 0% que tenía salga cargada al 100% y se genere un ATP al 100%. Luego pasamos de succinato, que sería este, a fumarato con 4 carbonos por una reacción donde hay una transferencia de electrones. Toda la reacción va a generar electrones y en esta parte el FAD, que es este,
que también es una coenzima, entra con carga del 0% y sale a fumarato con 4 carbonos por una reacción donde hay una transferencia de electrones. Toda la reacción va a generar electrones y en esta parte el FAD, que es este, que también es una coenzima, entra con carga del 0% y sale al 100% con FADH2. Y más que nada, este es el proceso que permite que todas las moléculas que invirtieron su energía en otros procesos metabólicos lleguen y se recarguen. Y este fumarato que resulta del proceso de transferencia de electrones con agua se convierta en oxalacetato con 4 carbonos y el intermedio, y en el intermedio el NAD+ con 0% de energía y aproveche también esa reacción y se carga del 0% al 100% y sea un NADH. Y este ciclo finaliza con oxalacetato, otra vez de 4 carbonos, que se genera por todo este proceso que va a reaccionar con el acetil-CoA y se genera nuevamente y producirá todo este proceso antes mencionado. Y para obtener las 6 NADH, 2 FADH y 2 ATP que se mencionaron al inicio, recordemos que por cada molécula de piruvato se va a generar acetil-CoA. Entonces, como en la glucólisis salen 2 piruvatos, se van a producir 2 acetil-CoA y este ciclo se va a dar 2 veces. Entonces, al igual que la glucólisis, este proceso se multiplica por 2 y ahora se obtendrán las 6 NADH, las 2 FADH y los 2 ATP que se mencionaron al inicio. Y este es el ciclo de Krebs explicado. A continuación hablaremos sobre el catabolismo a nivel digestivo y a nivel celular. Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo realiza una oxidorreducción, que se trata de un proceso químico utilizado en la bioquímica del cuerpo para ganar electrones. En el catabolismo, todo lo que comemos pierde electrones y el oxígeno es el que los gana y esto termina convirtiéndose en agua. En el nivel celular y de la mitocondria, esto me va a ayudar para que las células recuperen la energía. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de energía. El cuerpo puede utilizar el azúcar, los aminoácidos y los ácidos grasos como fuentes de energía cuando el cuerpo lo necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre que los transporta a las células. Después de que entren en las células, otras enzimas actúan para acelerar o regular las reacciones químicas encargadas de metabolizar esos compuestos. Durante estos procesos, la energía de estos compuestos se puede liberar para que el cuerpo la utilice o bien para almacenarse en los tejidos corporales, sobre todo en el hígado, los músculos y en la grasa corporal. El metabolismo sucede en 2 principales actividades: construcción de tejidos corporales y reservas de energía, y esto se llama anabolismo, y descomposición de los tejidos corporales y de reservas de energía con el fin de tener más combustible para las funciones corporales, y esto se llama catabolismo. Al final, cuando los compuestos químicos complejos se descomponen en sustancias más simples, el cuerpo expulsa los productos de desecho a través de la piel, los riñones, los pulmones y los intestinos.